Hola, muy buenas tardes, maestro. Es un gusto saludarlo de nuevo. El día de hoy vamos a explicarle un poquito sobre programación. Nuestra tercia está conformada por Quinil Potangélica, Jau Paul José Feliciano y su servidora Karen Balam. Vamos a iniciar con la introducción para que sepamos un poquito de todo lo que vamos a ver. Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas y signos que las computadoras pueden leer y ejecutar. Las aplicaciones que permiten escribir en estos lenguajes poseen un compilador que verifica la estructura correcta y finalmente crean un archivo ejecutable traduciendo al lenguaje de máquina o código binario, el que entiende la computadora y que puede ser distribuido y ejecutado en sistemas operativos compatibles. ¿A qué me refiero con esto? Pues un lenguaje de programación controla los procesos lógicos y físicos de una computadora por medio de una sintaxis propia, por medio de claves, palabras reservadas, reglas de escritura y semánticas que permiten la comunicación entre el programador y la máquina. También un lenguaje de programación es un lenguaje formal que le proporciona el programador, es decir, la persona que va a estar allí poniendo todos los datos. Le va a dar la capacidad de escribir una serie de instrucciones en forma de algoritmo y después el programa va a convertir todas esas instrucciones en un lenguaje para que la computadora pueda comprenderla y se pueda realizar lo que estamos buscando. Puede ser, así como lo explicamos la vez pasada, puede ser cualquier cosa, alguna resolución de ventas, de calificaciones, puede variar y podemos utilizar algún programa para realizar cualquier cuestión que tengamos y queramos resolver. Bueno, ahora vamos a checar los tipos de lenguaje de programación, que son dos. Está el lenguaje de bajo nivel y el lenguaje de alto nivel. Vamos a ver unas pequeñas características del bajo nivel. Es que gestiona la memoria en forma directa, ejecución más veloz, su rendimiento es excelente, pero es difícil de escribir. No hay muchos recursos o documentación y son difíciles de aprender y depende del hardware. ¿A qué se refiere todas estas pequeñas características? Más que nada que son los lenguajes de bajo nivel son los que trabajan y ejercen control sobre las condiciones en el hardware, es decir, que trabajan más que nada con el hardware de una computadora. Luego está lenguajes de alto nivel, vamos a ver igual sus características. Se tienen que interpretar y compilar, son más lentos al procesar y ejecutar. Su sintaxis es flexible y fácil de leer. Algunos tienen códigos escritos en otro idioma, como por ejemplo inglés. Existe gran cantidad de foros, grupos, documentación y soporte en Internet, libros. No importa el hardware donde se ejecute. Bueno, esto se refiere más que nada ya cuando trabajamos con programas que tienen que ver con el software, ya no con el hardware como lo es en el lenguajes de bajo nivel. Y dice que a veces son más fáciles también porque implementan palabras de otros idiomas, más que nada inglés, ya que mayormente es ahí donde se crean, por así decirlo, entonces ya viene con las palabras, además de que es un poquito más fácil de que no se repitan al momento de programar. Bueno, ahora vamos a ver lenguajes de programación desde el nivel más bajo que podemos iniciar hasta ya lo más alto. Podemos ver que en la parte de abajo se encuentra el hardware, después podría ser lo que tenemos en la computadora del hardware, luego el lenguaje de máquina, lenguaje ensamblador, lenguaje de alto nivel y ya en lo más top, en lo más alto está Python, Java, Pascal, que ya son programas para que ya empecemos a programar. Bueno, seguimos con la metodología de programación. Existen dos métodos generales para programar. En primer punto está la programación orientada. Este tiene que ver mucho con objetos
que contiene técnicas novedosas que permiten heredar propiedades a sus objetos o elementos declarados. Y la segunda parte, que es la programación estructurada, que permite la creación de una serie de procedimientos que después se pueden llamar y ejecutar cuando sea necesario. Bueno, ahora vamos a ejemplificar y entender un poquito mejor lo que acabamos de ver en la diapositiva pasada. Ya sabemos que la metodología de programación se divide en dos, está el estructurado y el orientado a objetos. El estructurado es que podamos escribir los programas de una manera clara y también ordenada. Esto nos va a ayudar a que sea más fácil de entender, también que vamos a poder ver la estructura bien hecha y si hay algún error podamos identificar cuál es y así sea más fácil arreglarlo. Y bueno, está también la orientada a objetos, que es más que nada utiliza mensajes para llamar objetos y una de sus características son en la abstracción, que descarta todos aquellos datos que no sean importantes y nos dejan con los que nos van a servir. Por ejemplo, si queremos crear un software sobre automóviles, tenemos que tomar en cuenta los puntos que son importantes, como el modelo, tipos de llanta, número de serie, su marca, entre otras cosas. Pero ya todo lo que no nos va a ayudar, pues ya lo podemos dejar a un lado. Luego está la herencia, que dice que los objetos son capaces de heredar propiedades y el comportamiento de las clases a las cuales pertenecen. Bueno, entre los lenguajes orientados a objetos se encuentran como Java, Python y, como pueden ver, otros más. Hola, profe, buenas noches. Yo soy Angélica y yo voy a continuar explicando el contenido del tema. Pasamos con el concepto variables. Las variables en programación sirven para almacenar algún dato que después se utilizará para hacer cálculos. Pueden ser numéricas para imprimir textos y cadenas alfanuméricas. En Python, como en otros lenguajes, se debe asignar un nombre a la variable. No es recomendable usar tildes o la letra ñ. Existen dos tipos de variables, las variables de texto y las variables numéricas. Las de texto sirven para almacenar en Python, pero es necesario situarlos entre comillas, ya sean sencillas o hasta 2 o 3. En el caso de las variables numéricas, en Python se manejan dos tipos, los números reales y los números enteros. Pasamos con la siguiente, que son los operadores. Los operadores son símbolos que indican cómo se deben manipular los operandos. Los operadores junto con los operandos forman una expresión, que es una fórmula que define el cálculo de un valor. Los operandos pueden ser constantes, variables o llamadas a funciones, siempre que éstas devuelvan algún valor. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos diversos ejemplos de los operandos. Primero tenemos el signo suma, donde se realizan sumas. Aquí podemos ver un ejemplo simple. La de la resta, que realiza restas. El signo de resta también, pero ya con otra función, que es negación, que convierte a negativo. La del signo de multiplicación, multiplica los números, aquí podemos ver el valor que devuelve. Seguidamente, dos asteriscos que significan exponente, que elevan a la potencia al número. La de la división divide los números. La de división entera, que presenta el número de entero de una división. Aquí podemos ver el ejemplo. Y la del porcentaje, que significa, su función es módulo, presenta el residuo de una división. Pasando con la siguiente, que son los operadores racionales. Son símbolos que se usan para comparar los dos valores. Si el resultado de la comparación es correcto, la expresión considerada es verdadera. En caso contrario, es falsa. Las asignaciones se realizan con símbolos. Aquí podemos ver que igual nos ponen ejemplos de los operadores. Aquí podemos ver que tenemos dos signos de igual, que viene siendo que compara si A y B son iguales. Aquí podemos ver el ejemplo. En el segundo es un signo de exclamación con el signo igual,
compara si A y B son distintos. En el siguiente, pues ese es el signo, el operador, el símbolo, compara si A es menor que B. En el siguiente, compara si A es mayor que B. En este, que parece una carita feliz, compara si A es menor o igual que B. Aquí podemos ver nuevamente el valor que devuelve y así poder obtener el resultado. Y para finalizar, pues en este símbolo, en este operador, compara si A es mayor o igual que B. Nuevamente, para poder obtener los resultados correspondientes. Pasando con los operadores lógicos, son aquellos que nos proporcionan un resultado a partir que se cumpla o no una cierta condición. Producen un resultado booleano y sus operadores son también valores lógicos o asimilables a ellos. Los valores numéricos son asimilados a cierto o falso según su valor sea 0 o distinto a 0. Aquí podemos ver nueva cuenta el operador AND, que es aquella que ambas condiciones deben ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Aquí podemos ver el valor que devuelve, que está el número y el AND con la palabra true para poder obtener el resultado correspondiente. El siguiente operador es OR. Al menos una de dos condiciones debe ser verdadera para que sea verdadera la operación. Nueva cuenta, aquí tenemos la misma cantidad pero con diferente operador que nos brinda diferente resultado. Y con el operador NOT es aquella que da una negación de verdadero o falso que invierte el resultado. Aquí podemos ver el ejemplo, si es falso o verdadero. Pasando con las constantes. Una constante en programación es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución de un programa. Únicamente puede ser leído. Una constante pues corresponde a una longitud fija de un área reservada en la memoria principal del ordenador, donde el programa almacena valores fijos. Entonces aquí tenemos una breve descripción de las constantes, que son los valores inmutables que no deberían cambiar. Y de nueva cuenta, pues tenemos aquí algunos ejemplos de las palabras reservadas, que son el if, el and, el or, el not, el is. Si se dan cuenta, son aquellas que vimos anteriormente, que son los operadores lógicos o los operadores racionales, que vienen siendo palabras reservadas, el del, el es, el global, el while, el finally, el for, el if, el continue, in, bright, rise, lamp, class, import, assert, return, except, yield, bread, def, tree, from, except. Ahora yo empezaré explicando la actividad 25. Aquí en la actividad 25 pues nos pide investigar cómo se clasifica el número de decimal a binario. Aquí podemos ver que para hacer la conversión de decimal a binario hay que ir dividiendo el número decimal entre 2 y anotar en una columna a la derecha el resto. Un 0 si el resultado de la división es par y 1 si el resultado es impar. La lista de ceros y unos serán leídos de abajo a arriba para obtener el resultado. Aquí podemos ver un ejemplo de que pasaremos a binario el número 79. Aquí podemos ver que al dividir 79 a la mitad, pues obviamente nos da un número impar y aquí colocamos el 1. El 39 y de nueva cuenta nos da un número impar, colocamos el 1. El 19 igual, un número impar, también el 9, y pasando al número 4, pues aquí nos proporciona un número par y aquí es donde ponemos el número 0. Igual con el 2 que se puede dividir con número par y nos da el número 0. Y con el 1 pues impar,
Por lo tanto, para obtener el resultado del número binario, como nos decía anteriormente, deben ser leídos de abajo hacia arriba. Aquí podemos darnos cuenta que empezamos 1, aquí tenemos 1, 2 ceros y los 4 ceros aquí para poder obtener el resultado correspondiente. En la actividad 2 de la actividad 25, pues aquí nos pide que convirtamos en número binario el año y la edad correspondiente a uno de nosotros. Aquí pues se puso el año y la edad, por ejemplo, en la primera, pues nos pide que localicemos el número binario del 9. El 9 entre 2, pues nos da impar, ponemos el 1, 4 entre 2 nos da par, 0, 2 entre 2, pues nos da 0, 1 entre 2 nos da impar, pues sería 1. Y de nueva cuenta van a ser leídos de abajo hacia arriba y aquí podemos darnos cuenta que obtenimos el resultado correcto. Y así consecutivamente pasamos ya con el último, que es sacar el número binario del número 17, que aquí podemos ver que 17 entre 2 pues nos da número impar, colocamos el 1, 8 entre 2 nos da par, el 0, 4 entre 2 nos da 0, nos da par, 2 entre 2 nos da número par, ponemos 0 y 1 entre 2 nos da impar y nueva cuenta pues ponemos el número 1 y de esta manera de abajo hacia arriba podemos obtener el resultado que es 10001 del número binario del número 17. Ahora pasando a la actividad 26. Aquí nos pide que hagamos una investigación acerca de los fragmentos de código de los dos tipos de programación, la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Aquí podemos ver que una programación estructurada, pues este tipo de programación exige al programador el trabajo con las mínimas verificaciones o desviaciones de control en la estructura principal. También es el resultado de un programa fácilmente comprensible, independientemente de la lógica del programador. Los programas están formados por bloques que a su vez pueden contener pequeños subprogramas. Por tanto, su prueba y compilación se realiza por segmentos independientes. Pasando a la programación orientada a objetos, pues es un estilo que trata los datos como objetos con atributos y métodos que pueden aplicarse en estos objetos y también son heredados por otros objetos. Nueva cuenta está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfosis, acoplamiento y encapsulamiento. Se fue convirtiendo en el estilo de programación dominante a mediados del año 80. En gran parte, pues debido a la influencia de la S++, una extensión del lenguaje de programación. ¿Sí? Y también pues nos pedía que escribiéramos pues la diferencia entre ambas. Y pues la diferencia clave entre la programación estructurada y la de orientada a objetos, pues este es que el enfoque de la programación estructurada es estructurar el programa en una jerarquía de subprogramas, mientras que el enfoque de orientada a objetos es dividir la tarea de programación en objetos, que escapulan datos y métodos. La de orientada a objetos se considera más flexible que la de programación estructurada, porque la de programación orientada a objetos separa un programa en una red de subsistemas en lugar de estructurar el programa en una jerarquía. Nueva cuenta, pues en el punto 2 de la actividad 26, pues nos pide investigar cuál es la mejor metodología de programación y por qué. Aquí consultando todas las fuentes y leyendo, pues nos podemos dar cuenta que la estructurada, ya que pues es una estructura más clara y los programas son más fáciles de entender. Y también ya que tiene menor esfuerzo en pruebas al permitir la detención y corrección de algún error. Y también tomando en cuenta que pues la de objetos, pues igual nueva cuenta pues es más flexible que la programación estructurada. Ambas pues tienen sus diferentes diferencias y características las cuales pues las hace sencillas. Hola de nuevo.
Bueno, ahora vamos a hacer la actividad 27. Más que nada les voy a explicar. Dice, crea un programa con el lenguaje Python. Debe imprimir los datos institucionales de tu escuela a manera de presentación. ¿A qué se refiere esto? Como si fuera una portada. Bueno, pusimos el dato 1, dato 2, dato 3 para no confundirnos. Y luego nombre 1, porque nos pedía, perdón, no les comenté, no le comenté el nombre de la escuela, el nombre de la asignatura, el nombre del docente y el nombre de los integrantes de equipo y sus edades. Por eso pusimos dato 1, que sería el nombre de la escuela, el dato 2 como el nombre de la asignatura y el dato 3 el nombre del docente. Y ya nombre 1 sería como el de nosotros como los integrantes del equipo y también edad 1 para que así no se pierda. Bueno, pusimos primero todos los datos y pusimos input para que así al momento aparezca en la pantalla, escribe el nombre de la escuela y después ya puedas escribir el nombre de tu escuela y así. Ya al final, después de hacer todo eso, al final ahí ya pusimos print, que ya sería imprimir todo lo que habíamos puesto, por ejemplo, el nombre de la escuela más el dato 1, es decir, el nombre de la escuela es Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, más el dato 1, que es donde tú vas a responder eso. Entonces ahí se va a juntar y ya podemos verlo aquí en nuestra imagen 2, todo ordenado como en una portada. El nombre de la escuela es el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. El nombre de la asignatura es TIC. El nombre del docente es Fidel Martínez González. El nombre del integrante 1 es Karen Balam, su edad 17 años. El integrante 2, Feliciano, edad 17 años. E integrante 3, pues es Kenil Pot Angélica, su edad es 17 años. Y ya más abajito ya podemos encontrarlo ordenado. El nombre de la escuela es Colegio de Bachilleres y ya puede observar que está todo en orden y también como lo pidió la actividad. Simplemente fue ordenarlo y no poner, no después de que pongamos el dato 1, poner print, porque ya nos iba a imprimir y nos iba a aparecer la pregunta y abajito la respuesta. Entonces ya no iba a quedar como nos lo está pidiendo, porque decía que sea de a manera de presentación. A eso se refería que esté todo corrido. Primero van a ir como todas las preguntas y ya abajo todas las respuestas así en orden. Muy buenas noches, maestro. Yo soy Feliciano y voy a continuar con la explicación de las actividades donde lo dejó mi compañera Karen. Yo voy a explicar la actividad 28 y el punto 1 dice: programa que permita convertir pesos mexicanos a la moneda extranjera, dólares y euros. Ya de primero utilizaremos el comando print para escribir el siguiente mensaje: convertir pesos mexicanos a dólares o euros. Que print en Python tiene la misma función que escribir en PCInt, que es mostrar al que interactuará con el programa el mensaje que nosotros pongamos entre comillas dobles o comillas simples. Ya después crearemos una variable llamada campesos y le igualaremos escribiendo el comando float, que float es para que le digamos a Python que se prepare para recibir una variable numérica, pero de tipo número real, ya sea en números decimales. Y una ventaja que tiene Python con respecto sobre PCInt es que ya con solo especificarle el nombre de la variable que queremos agregar, ya Python se prepara para el tipo de dato que va a recibir. No tenemos que definir datos como lo hacíamos en PCInt para definir que sea real, entero o números complejos. Y esa es una ventaja que tiene Python. Ya luego abrimos un paréntesis y colocamos otro comando que sería input. Input sería lo mismo que leer también de igual forma en PCInt, que es para poder, por así decirlo, hacer una pregunta a la persona y que ésta pueda colocar el dato. En este caso abrimos otro paréntesis y abrimos las comillas dobles y escribimos: por favor, escribe la cantidad que quiere convertir. Y en este dato le solicitamos que nos diga la cantidad de pesos que quiere convertir a dólares y euros. Y cerramos dos paréntesis porque utilizamos dos comandos.
Nuevamente creamos otra variable que sería equivalencia 1 y le igualamos nuevamente con float, abrimos paréntesis y ponemos input, abrimos nuevamente paréntesis y entre comillas dobles escribe la equivalencia del dólar en pesos, cerramos las comillas dobles y los doble paréntesis. Y con la equivalencia 2 es lo mismo, serán los tres datos que nos servirán para calcular los valores que queremos. Y para la fórmula sería pesos en dólares es igual a CAN pesos, que sería la cantidad de pesos que queremos convertir, que ya le habíamos solicitado como primer dato, dividido entre equivalencia 1. Y esa sería la fórmula para calcular el valor de pesos mexicanos a dólares. Ya para calcularla de pesos mexicanos en euros, sería la siguiente fórmula, que es pesos en euros es igual a CAN pesos entre equivalencia 2, que sería, escribe la equivalencia del euro en pesos que la habíamos solicitado antes. Ya después usamos print, que sería para imprimir o escribir, y entre paréntesis colocamos comillas dobles y le decimos el siguiente mensaje: la cantidad de pesos en dólares es, ponemos una coma para cerrar o concluir o separar los dos datos y después de la coma ponemos pesos en dólares para que así imprima el resultado que nos dio y cerramos paréntesis. Del mismo modo abrimos otro comando print y escribimos el mensaje: la cantidad de pesos en euros es, ponemos otra coma y en este caso utilicé round y entre paréntesis puse pesos en euros, coma 2 para evitar fallos. Y en el lado derecho podemos ver cómo sería el programa una vez haya ejecutado. En el punto 2 dice: agregar los códigos del programa de presentación del tema anterior, que sería el que había hecho mi compañera Karen, en donde solicitaba los datos como el nombre de la escuela, el nombre del equipo, la edad, para poder crear una presentación un tanto formal. Y en este caso, en este punto solo dice que combine los dos programas para que tenga una presentación más formal. Continuamos con la actividad 29 y el punto 1 dice: elabora un programa que determine que al comprar un conjunto de pantalones un cliente obtiene un descuento del 10%. Esto solo sucede si el precio a pagar es mayor que 1000. Imprime la cantidad de pantalones adquiridos y el precio del pantalón. Utilizamos el comando print y colocamos entre comillas dobles determine el precio de compra, que sería el nombre que le he puesto a este programa. Creamos una variable llamada count, que sería la cantidad de pantalones, y le igualamos, ponemos int, que al igual que el anterior que habíamos utilizado, estamos diciéndole que a Python que se prepare para recibir una variable numérica de tipo entero, y la función es la misma. Abrimos otro paréntesis y escribimos el siguiente mensaje: escribe la cantidad de pantalones, cerramos las comillas dobles y cerramos las dos paréntesis porque habíamos utilizado dos comandos. Creamos otra variable y sería precio igual a int nuevamente, abrimos paréntesis input nuevamente y abrimos el paréntesis y escribimos el mensaje: escribe el precio de los pantalones, cerramos las comillas y los paréntesis y creamos la fórmula que sería tot o total es igual a CAN por precio, y esa sería la fórmula que se respetaría para calcular el total en general, pero en este caso no vamos a imprimir el resultado para que se muestre, porque necesitamos conocer el valor total para poder trabajar con la función si, que en este caso en inglés sería if. Y en este caso utilicé la función si o if y puse tot es mayor a 1000. Entonces los dos puntos en Python sería como en psaint decir entonces, o sea, las acciones que va a realizar el comando si se llega a cumplir con la condición.
y ponemos desc o descuento es igual a total entre 10, porque el descuento, como el programa ya nos había planteado, es del 10%. Y justo abajo ponemos otra fórmula que es total con descuento es igual a total menos descuento, que es el que ya habíamos calculado antes. Y en este caso sí vamos a imprimir y ponemos print entre paréntesis y comillas dobles su total a pagar con el descuento de 10% es. Cerramos comillas y ponemos una coma y ponemos tot_desc, que es el nombre del resumido que le ponemos a la variable para especificar el total con el descuento. Cerramos paréntesis y ponemos else, que sería lo que la función sí realizaría si no se cumple con la condición. Digamos que el precio de los pantalones no haya superado el precio de 1,000 pesos. Y ponemos print, o sea, imprimir, y abrimos entre paréntesis su total a pagar es, coma, total, y cerramos paréntesis. En este caso no realizamos nada porque solo se le cobraría el precio en general de los pantalones porque no hay ningún descuento ya que no superó el precio de 1,000 pesos. Y en el lado derecho también podemos ver el resultado al ejecutarse este programa. El punto 2 dice, elabora un programa que determine el promedio de alguna asignatura que cursas, respetando el método de calificación. Al final, imprime el promedio si es que la asignatura fue aprobada o reprobada. Para empezar, usamos el comando print y abrimos paréntesis y abrimos comillas dobles y escribimos el mensaje. Determinar promedio de una asignatura. Cerramos paréntesis y las comillas. Este sería el nombre que le he puesto al programa. Parcial 1, que sería la variable que queremos colocar o implementar, es igual a float, que como ya había mencionado, es para que Python se prepare a recibir una variable numérica de tipo real o que sea un número en decimales. Abrimos paréntesis y colocamos otro comando que sería input. Como ya había mencionado, es como la función leer en Paint. Abrimos nuevamente otro paréntesis y entre comillas dobles escribimos escribe tu calificación del parcial 1, solicitándole a la persona que nos proporcione ese dato. Lo mismo hacemos con la variable par2, que sería el parcial 2. Nuevamente el comando float input y el mensaje escribe tu calificación del parcial 2. Ya después ponemos ordi o ordinario y le igualamos de igual forma con los comandos float input y el mensaje escribe tu calificación del ordinario. Estos son los dos datos que necesitamos que nos proporcione la persona para poder trabajar. Y ponemos promedio es igual a, entre paréntesis, porque un detalle que se me había olvidado mencionar es que Python puede trabajar con fórmulas un tanto complejas, respetando la jerarquía de operaciones que ya todos conocemos en matemáticas. Digamos que primero se respetan los paréntesis, después las potencias y así sucesivamente. Y podemos crear fórmulas un tanto más complicadas, no como en Paint. Y ponemos promedio es igual a, abrimos paréntesis, par 1, que es uno de los datos que me has pedido, multiplicado por .35, que este es el valor por el que se multiplica la calificación para obtenerlo en el valor del 35%, que es lo que vale un parcial en los colegios. Después cerramos paréntesis y ponemos más, abrimos paréntesis, parcial 2, multiplicado nuevamente por 0.35, que es lo que vale de igual forma el parcial. Cerramos paréntesis, ponemos más, abrimos nuevamente paréntesis y ahorita trabajaremos con la variable ordinario, multiplicándolo por .3, que vale 30% el ordinario. Cerramos paréntesis. Esa sería la fórmula. Utilizamos la función si o if y ponemos promedio mayor o igual a 70. Esto porque para una calificación aprobatoria es necesario que sea mayor o que sea igual a 70. Y ponemos print, o sea, que si se cumple con esa condición de que el valor resultante de la fórmula sea mayor a 70, este mensaje le aparecerá a la persona. Y utilizamos el comando print, abrimos paréntesis y colocamos el mensaje. Felicidades, aprobaste con un promedio de.
cerramos comillas dobles y ponemos una coma, ponemos promedio, que es el resultado que obtuvimos. Y en caso de que no se haya cumplido esa condición, o sea que el promedio sea mayor o igual a 70, utilizamos else, o sea, si no se cumple, y ponemos print para imprimir, reprobaste con un promedio de, cerramos comillas dobles, ponemos una coma y ponemos promedio, que sería el resultado. A la derecha podemos ver cómo sería el programa al ejecutarse. Pasamos con la actividad 30 y el punto 1 dice: elabora un programa que imprima todos los números impares encontrados del 1 al 50 utilizando la estructura mientras o while. De primer comando utilizamos print y entre comillas dobles coloca el mensaje números impares del 1 al 50. Y en este caso voy a colocar dos variables que no es necesario que se me proporcione, ya que el programa solo dice que cree el programa y no que se le necesite insertar datos. En este caso ya conozco los datos con los que voy a trabajar y los implemento, y la variable n inicio es igual a 1 y n fin es igual a 49, que le estoy implantando un inicio y un fin para el programa. Utilizamos el comando while o mientras, y lo que quiere decir esto es: mientras n inicio sea inferior a n fin, el comando while hará lo siguiente. Como ya había dicho los dos puntos, entonces, o sea, lo que sucederá si la condición se cumple, y ponemos n inicio es igual a n inicio nuevamente más 2. ¿Para qué? Para que, digamos, inicie desde 1 y desde, o sea, que es el valor, lo que vale en inicio, se le vaya sumando de 2 en 2. 1, como ya sabemos, 1 más 2 es 3, y si continúa sumándose sucesivamente de 2, irá mostrando todos los números impares, que es un parecido que tiene, iniciando desde 1, sumando desde 2, y irá mostrando todos los números impares. Este es un comando while de tipo incremento, o sí, de tipo incremento, para que, digamos, el dato de inicio vaya aumentando conforme la condición se vaya cumpliendo. Y en este caso, cuando alcance n fin, que sería 49, ya el programa se detiene automáticamente y ponemos print. Los números impares son, n inicio. Y como podemos ver en la derecha, así se cumplió. Y nos va mostrando todos y cada uno de los números impares que se encuentran desde el 1 hasta el 50, que empezaría con el 3, 5, 7, 9, 11, 13 y así sucesivamente. Punto 2. Elabora un programa que imprima que todos los números pares encontrados del 1 al 50 utilizando la estructura for, que este sería lo al revés al punto 1, que sería, ya no trabajaremos como los impares, trabajaremos con los pares. Y en este caso utilizamos la estructura for. Usamos el comando print y entre paréntesis ponemos lista de los números pares del 1 al 50. Cerramos paréntesis y comillas dobles y ponemos, y en este caso utilicé una variable que sería n inicio es igual a 0, perdón, y utilizamos el comando for, y en este caso utilicé for i in range 25, lo que quiere decir sí y en rango 25. Digamos que i ya sería como decirle inicio a Python, o digamos por ende, ya que no es un número, lo toma como 0. Le estoy diciendo entre rango 25. Y ponemos entonces, digamos que i que inicia desde 0 debe alcanzar a 25, que es el total de números que quiero que se muestre. Y en este caso la fórmula que debe realizar es n inicio es igual a n inicio más 2, que es parecido para encontrar los números impares, solo que en este caso inicia desde 0 y no desde 1. Ya solo imprimimos utilizando el comando print y entre comillas dobles los números pares son, cerramos comillas dobles, colocamos una coma y ponemos n inicio, cerramos paréntesis. Y a la derecha podemos ver que sí resultó el programa y nos muestra acá todos y cada uno de los números pares que se encuentran del rango 1 al 50.
Y el punto 3 de la actividad 30 nos dice: representa el diagrama de flujo correspondiente a cada ejercicio. En este caso lo que hice fue que cambié, digamos, los programas del lenguaje Python y los cambié para adaptarlo a PSeint, que es un programa que de igual forma ya hemos visto, y este nos permite crear diagramas de flujo para facilitarlos de mejor manera. El que se encuentra a la izquierda sería del problema 1 de la actividad 30, que es el que de la función while, que nos muestra todos los números impares. Y como podemos ver, es un ciclo sucesivo que se irá realizando mientras la condición no se cumpla, o mientras, mejor dicho, se cumpla la condición. Y cuando no se cumpla, entonces pasará al final del algoritmo dándole conclusión. Luego, en el de la derecha sería el punto 2 de la actividad 30, que de igual forma es bastante parecido al ciclo while, pero en este caso sería el for o para, que digamos en este caso le estamos dando una condición de igual forma. Bueno, ahora vamos a seguir con la actividad 31, ya es la última actividad. Es más que nada a completar el cuadro, pero como ya lo tenemos hecho, pues vamos a explicar. Primero está el comando append, que su función es más que nada agregar un elemento al final de una lista. Como podemos ver en el ejemplo, primero hay que escribir la variable y luego nuestra serie de datos, números, cualquier cosa, puede ser igual letras. Imprimir esta variable y luego volver a multiplicar la variable por el comando. Y tenemos que ponerlo entre paréntesis. Aquí tenemos, por ejemplo, 6. Y ya al momento de imprimir podemos darnos cuenta que ya se agregó al final de la lista. Primero teníamos 2.5, 3.6, 4 y 5. Y ahora en la parte de abajo podemos ver que ya se agregó el 6. Luego está extend, que es esta función, bueno, este método extiende una lista agregando un iterable al final. Aquí lo vamos a entender mejor en el ejemplo. De nuevo ponemos nuestra variable, la imprimimos y luego ponemos nuestra variable de nuevo. Luego el comando, que sería extend entre paréntesis, pero ahora agregando corchete o doble paréntesis. Y luego entonces tomamos lo de versiones plon, que ahí nos dice, y luego ponemos el comando y vemos que ya se agrega. Después, otra manera es poner como lo mismo, versiones plon y luego nuestro comando y poner un rango. Por ejemplo, aquí tenemos de 5 a 7 y ya se agrega entonces, ya está el 4 y luego ya está igual el rango de 5 a 7, 5 y 6 y por eso se agregó. Esto más que nada nos va a servir cuando querramos poner muchísimos números y en lugar de estar escribiendo uno por uno, como por ejemplo 5, luego 6, luego 8, luego 10, 15, así, podemos poner un rango que de 15 a 20 o de 10 a 25, entonces nos van a aparecer todos aquellos números que se encuentren entre esos dos, entre este rango y se va a colocar. Así nos va a ser un poquito más fácil y no tenemos que estar escribiendo uno por uno. Y bueno, sigue remove, que este método recibe un argumento. Este método recibe como argumento un elemento y borra su primera aparición en la lista. ¿A qué se refiere esto? Pues que va a borrar algún elemento, algún dato, algún número que tengamos en la lista. Simplemente hay que ponerlo. Bueno, aquí ya con el ejemplo. Ponemos nuestra variable, luego ponemos nuestro comando entre paréntesis también y colocamos el número, la letra o el dato que querramos borrar. En este caso 2.5. Lo imprimimos y ya podemos notar que ya no nos está apareciendo el 2.5. Entonces son comandos que nos van a ayudar muchísimo, nos van a que no tardemos tanto, nos van a facilitar un poquito las cosas
y nos van también porque nos ayudan con el tiempo para que no estemos escribiendo cada cosa. Tal vez en el de remove si tuvimos algún error, pero ya nos dimos cuenta y tienes una serie de 100 números, por ejemplo, en lugar de estar borrando uno por uno, utilizas este comando y se va a borrar todos los números que tengan no sé, que por ejemplo si pusimos el 6, pues se va a borrar el 6 o si lo repetimos varias veces. Entonces esto nos ayuda mucho para cuando nosotros estemos programando. Bueno, ya vamos a concluir. El equipo ha concluido con un gran aprendizaje en el área de programación básica gracias a las actividades marcadas. La programación nos será útil en la vida profesional, ya sea que alguno de nosotros quisiera profundizar en el área de técnico en programación y análisis en sistemas, pero no solo si quiere o no estudiar esa carrera, sino que también al momento de trabajar en cualquier lugar podríamos usar algún programa sencillo para resolver algún problema. Ya sea que, no sé, si trabajamos tal vez en hotelería y queremos cambiar algunos dólares, algunos euros para saber cuántos pesos equivalen, o si queremos también crear algún software para llenar algunos archivos sobre cosas importantes, como hace un rato les mencioné sobre los automóviles. Para varias cosas que nos puede ayudar, lo vamos a utilizar más que nada en nuestra vida, así que fue un tema importante. Un poco confuso al principio, pero creo que lo hemos hecho muy bien. Espero que de verdad sí haya podido entender y sobre todo le haya agradado nuestra exposición. Y muchísimas gracias por todo su tiempo. Hasta luego.